Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 105. El que les habla Ramiro desde San Pablo y desde Rosario, Daniela Burlini y Osvaldo Di Princio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, chicos? Bien, acá en Brasil en una semana bastante agitada porque es la última semana antes de las elecciones presidenciales y la cosa está bastante polémica, bastante caldeada. Y bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Después de un periodo conturbado donde hubo la victoria de un partido que no pudo gobernar, ¿no? Como fue el caso del Partido de los Trabajadores. No nos olvidemos que el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, principalmente la figura del candidato que perdió las elecciones, el ex senador Aécio Neves, ni habían pasado 24 horas y ya estaba denunciando fraude, y después no la dejaron gobernar durante un año entero, y después, bueno, vino la destitución parlamentaria, ¿no? O sea que de 2 años de un gobierno que digamos que es ilegítimo, porque si bien asumió el vicepresidente Michel Temer, los que cogobernaron con Michel Temer era justamente el partido que perdió las elecciones, la Socialdemocracia Brasilera, que tenía nada más ni nada menos que por lo menos 3 ministerios en el gobierno y formaban lo que se llamó la base aliada del golpe, ¿no? Entonces, ahora salir de ese proceso que fue un poco traumático para Brasil, nuevamente un vicepresidente asumiendo la presidencia, el 8º en la historia democrática de Brasil. No podía ser de otra manera, ¿no? Son tiempos un poco conturbados. No, y realmente podríamos decir que uno a veces las noticias que tiene de Brasil no son tantas y puede medir en función de la repercusión que tiene en la prensa argentina una noticia. Y esta noticia de las elecciones de Brasil realmente diariamente se escucha noticias sobre lo que pasa con Bolsonaro, con Haddad. Creo que ya gran parte de la población argentina sabe quién es Bolsonaro y quién es Haddad, cuando antes conocían a Lula y a gatas nomás. Sí, es verdad, es verdad. De eso vamos a hablar entonces en la segunda parte del programa, en la parte especial del programa. Ahora vamos a tenernos algunas pequeñas noticias. Y bueno, esta tiene que ver un poco también con las elecciones también, ¿no? Habíamos dicho en el programa anterior que el candidato había dicho, ¿se acuerdan? Que las mujeres, las familias, digamos, cuya... Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Eran madres solteras o abuelas, creaban hijos desajustados que eran, digamos, la mano de obra del narcotráfico. Exactamente. Bueno, esta semana se rectificó, gente. ¿Y ahora qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, dale. Debe ser linda la rectificación, dale. Dijo que son desajustadas las familias cuyas madres y abuelas son pobres. Las ricas no. Directamente. Bueno, algo de lo que habíamos dicho acá, escuchó entonces. Porque ¿te acordás que habíamos dicho acá? Falta decir que esas mujeres son pobres, porque las mujeres ricas, los hijos de los ricos no salen a vender, no necesitan salir a vender para vivir. Me parece que escuchó el programa. Entonces, esa es la noticia, el refresh, la noticia que refrescamos esta semana con relación a lo que ocurría aquí en Brasil. ¿Será porque algún grupo de élite brasilero con mucho dinero se sintió tocado por ser madres a lo mejor solas porque quedaron viudas o abuelas de mucha riqueza que crían a sus hijos y nietos y no les gustó, por eso corrigió y dijo no,
solamente las pobres, las ricas no. ¿Será por eso que te responderás tu extracción clasista? Sí, y además un hecho insolayable que es que 47% de las mujeres, de las familias aquí en Brasil, las jefas son mujeres. O sea, no solamente que las mujeres son mayoritariamente la mayoría aquí en Brasil que elige a los candidatos, sino que también son las que llevan adelante la familia, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la condición social necesariamente. También en las clases medias y las clases medias altas eso ocurre, ¿no? Para ser sinceros, el propio candidato a presidente, Jair Bolsonaro, le pidió que por favor que no hablara. Inclusive hoy en el debate acá de los candidatos a senadores en San Pablo, el día lunes primero, el propio candidato del partido de Bolsonaro salió a desdecir las declaraciones de Hamilton Mourão con relación a una reforma constitucional. Porque este hombre quería hacer una reforma constitucional con un grupo de personas seleccionadas, elegidas y que serían notables. No hacía falta una constitución. Entonces, reunimos un grupo de notables y modificamos nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. O sea, un voto calificado al extremo, ¿no? Porque no solo elige, sino que aparte modifica la ley fundamental. Sí, exactamente. Sí, correcto. Che, decime, y que le impiden al candidato a vicepresidente hablar, y a Bolsonaro, ¿no? Y a Bolsonaro, por ejemplo, el domingo a la noche no fue al debate de los presidentes. Primero alegó que tuvo una infección en el hospital. Y bueno, el domingo participó en un acto en Río de Janeiro, viajó en avión inclusive y salió del hospital. O sea que podía haber ido, ¿no? Fue porque... ¿Pero qué? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene, Rami? Porque yo me lo perdí eso. No, por la cuchillada que recibió en el acto público. La cuchillada. Claro. Tiene un pedazo de metal adentro. Como dicen muchos analistas, que ya lo habíamos dicho aquí, la cuchillada realmente lo protegió de él mismo, porque cada vez que abre la boca pierde votos, ¿no? Por eso lo que dijiste vos, Osvaldo, es totalmente atinado. Che, Ramiro, decime, ¿el debate en qué medio se hizo o fue en varios medios salió? Porque no, acá eso sí no llegó nada del debate, se ve que fue muy anodino. El del domingo fue en la red SBT, y ahora creo que debe faltar, no sé si faltan uno o dos, el último siempre se hace en la red Globo, y ahí seguramente va, porque un poco el que no va al debate de la red Globo es porque tiene que tener por lo menos 10 puntos de ventaja, porque es el definitivo, ¿no? Sí. O sabe que pierde. Y decime, ¿y cómo están dando las encuestas? Si es que tenés algún número que hayas escuchado, porque no hablamos nada antes. ¿Cómo están las encuestas que indican? Acá dicen que Bolsonaro se estancó y que Haddad sigue creciendo, pero los números son medio ligeros, diría. Es eso, Osvaldo. Más o menos se estancó en un 28%, en un 26%, depende de la encuestadora. La que más le da, que hace encuestas telefónicas, bajó un poquito. En las encuestas telefónicas él tenía 33% y ahora tiene 31%. Y Haddad subió un poquito, tenía 22% y ahora tiene 23%. La encuesta telefónica es, digamos, la más elitista, ¿no? Porque muy poca gente tiene teléfono. Sí, sí. Y Ramiro, ¿y en qué lugar es más fuerte el candidato este? En el sur y en el sureste. Y principalmente entre la gente rica, entre los hombres y entre la gente de mucha escolaridad. Donde más tiene lectores son en aquellas personas que ganan más o menos más de 5 salarios mínimos. Disculpame que te interrumpa, pero por lo menos la gente es coherente, porque acá los trabajadores lo votaron a Macri. Por lo menos ahí me estás haciendo una lectura de que quien lo vota es quien pretende que le defiende sus intereses. ¿No me parece? Es verdad. Acá Haddad crece entre los sectores más pobres, entre los que tienen entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, votan mayoritariamente en Haddad, y las mujeres votan en cualquiera menos en Bolsonaro. Bueno, Claro. o sea, hay un rechazo de las mujeres impresionante, que ya hablaremos en la segunda parte. Y bueno, estamos hablando nos hemos metido en la segunda parte del programa sin querer, pero claro, que es lo que todo el mundo quiere hablar, de las elecciones. Yo les propongo que escuchemos una canción y después seguimos, ¿qué les parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar una canción acá de un brasilero, de Gabriel el Pensador, con Lulu Santos, y un tema llamado Cachimbo da Paz, o sea, la pipa de la paz.
A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça. Trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse: índio chegou, trazendo novidade. Índio trouxe cachimbo da paz. Marizinha, sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, Marizinha, Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com 1 tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo. Vamos pra DP. Índio tá fudido porque não só vai comer. Marizinha, sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, Marizinha. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti, assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Marizinha, sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, Marizinha. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Marizinha, sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, Marizinha. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Marizinha, sente a Marizinha.
Zia, Marizia, Apaga a fumaça do revólver da pistola. sente a Marizia, Marizia, Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Bueno, continuamos ahora entonces con el programa y yo les propongo que hagamos un refresh. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros habíamos hablado del caso de esta abogada de color, que estaba en una audiencia y que la jueza autoritariamente dijo la audiencia se acabó y ella quería seguir hablando porque tenía alegatos para hacer, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí. Y que por ese motivo la jueza salió de la sala, pidió a la policía que la retiraran por la fuerza, la esposaron, le hicieron una zancadilla que la sentaron de traste y hasta que no vino el representante del colegio de abogados, digamos, de lo que acá se denomina la orden de los abogados, no la dejaron en libertad. Bueno, la Comisión de Justicia decretó que esta jueza Leiga, que había llamado a la policía para retirar a la abogada Valeria Santos, era inocente. O sea, un fallo totalmente cuestionable por todo el mundo, inclusive por el propio colegio de abogados. Y bueno, dijeron que vieron los videos y que las imágenes que muestran a la jueza, sí se veía eso en las imágenes, pero que estaba un poco exagerada la cosa y que no se veía cuando le hicieron la zancadilla para que se cayera y que la esposaron, pero que fue poquito lo que la esposaron, entonces que no fue tanto. Bueno, claro que eso se va a apelar, se va a seguir investigando. Esto es, digamos, dentro del área administrativa del propio tribunal, digamos, ¿no? Ahora están los fiscales investigando en una investigación penal a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Te esposamos, pero no mucho, ¿viste? O sea, le restringieron el derecho, pero hasta ahí. Sí, exactamente. ¿Cómo, Daniela? ¿A la abogada le pusieron esposas? Sí, la mano para atrás, la sentaron detrás en el suelo y la esposaron. Y si no era porque alguien llamaba a algún representante del colegio de abogados, la mantenían esposada durante mucho tiempo. La mantenían esposada, sí. En el pasillo, una situación totalmente vejatoria, sí. El representante de la Comisión de Prerrogativas, digamos, del Colegio de Abogados, dijo que nada justificaba el tratamiento que se le dio a esta colega y que denota simplemente la creciente criminalización de la clase de abogados, ¿no? De los abogados defensores. Y eso es un poco verdad. La vez pasada a un abogado defensor negro, también pidieron que no entrara por un pasillo, no sé por qué, y él dijo que no tenía por qué no entrar por ahí, que era un lugar público, y ahí la policía lo esposó, se lo llevó preso, lo tuvieron como 3 horas detenido hasta que vinieron los representantes del colegio de abogados y lo consiguieron liberar, ¿no? Pero también fue una cosa terrible. Y los malos tratos a los abogados defensores parece que es moneda común en los tribunales, por lo menos es lo que me cuentan muchos colegas, ¿no? El punto de esta abogada ha marcado, digamos, un punto de inflexión, ¿no? No podemos retroceder porque hay en esta comunidad punitivista, en estos tiempos punitivistas que estamos viendo, se pierde mucho esa idea de lugar tripartito, ¿no? O sea, de que el fiscal no es más que el abogado defensor. Acá los fiscales son semidioses, en realidad. Un poco por esta aparición mediática que tienen, esta exposición mediática, otro poco porque han aparecido principalmente con relación a la Lava Jato, en las manifestaciones contra el Partido de los Trabajadores como héroes. Entonces dan entrevistas colectivas, algunos como el fiscal Dalagnol, inclusive ahora está siendo apercibido por lo que sería aquí el Consejo de la Magistratura, porque se dio el lujo
de cuestionar las decisiones del Supremo Tribunal Federal, o sea, de la máxima corte de justicia. Entonces están un poco como envalentonados y se olvidan de esto. Y los jueces están prácticamente mancomunados, hablamos de los jueces penales, ¿no? Mancomunados con los fiscales. Los abogados defensores se la ven fea, ¿eh? Se la ven muy, pero muy fea. A mí me parece que la judicatura es, digamos, la expresión en el siglo XXI del antiguo régimen, ¿no? Es un sistema prácticamente de castas, las familias judiciales, y si no son parientes, hermanos, amigos, amantes, es una cosa endogámica. Entonces, lógicamente que si vos haces una denuncia, quien lo va a juzgar o quien va a mirar, va a recibir algún llamadito telefónico. Tal vez no, acá no sienten de traste a una abogada, pero hay castas y vos podés saber mucho, estudiar mucho, pero si te falta firma, las cosas no las sacas adelante. O sea que me parece que bueno, que la justicia no está al margen de todo un Estado, o como decías vos, Ramiro, las instituciones democráticas devaluadas o algo así. Es un buen término, sí. Acá sobre todo se nota, creo que un poco más inclusive en la justicia federal que en la provincial, por una configuración distinta sobre la elección de los jueces, lo cual acá tampoco garantiza nada, ¿no? Que se elijan de otra manera en la provincia, en la justicia provincial que en la federal, tampoco garantiza que haya un poco más de acceso democrático, diríamos, al sistema, pero sería un poco mejor. Sin embargo, los últimos tiempos acá se ha centralizado y creo que lo que más puntos suma es ser de la familia judicial, como decía Daniela, ¿no? Pertenecer a la familia da más puntos que haber tenido varios doctorados. Gente, les propongo que hagamos otra pausa musical y después seguimos. Dale. Vamos a escuchar entonces a Caramelo Santo y La Gente Arriba. Ya mi barrio explotó, la cachaca ya sonó. Hoy las calles se cortaron porque es fiesta nacional. Un elmito se cagó, su mamita lo lavó. Cuando crezca que sea sano, la puta que lo parió. Porque en la calle está la vida con su furia. Porque en la calle está la vida con su furia. Que Maradona besa, a qué diablo vestir. A mi tío marihuano, mi mamita cha cha cha. Hoy el Foca se murió, un vecino lo valió. Los que quedamos te amamos con brillo volador. Porque en la calle está la vida con su furia. Porque en la calle está la vida con su furia. Y cree, y cree, y cree en su única moneda. Y crece, y crece, y crece. Solo es mentira. Solo mentira. Porque en la calle está porque en la calle está la moro, la chupa y lo arrasan. Porque en la calle está porque en la calle está porque en la calle está la vida con su furia. Porque en la calle está la vida con su furia. Que lo parió. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, ahora yendo a la parte específica de nuestro programa,
vamos a tratar las elecciones en Brasil a pocos días de realizarse el comicio. Un poco ya habíamos empezado a hablar en la primera parte acerca de Bolsonaro y de las perspectivas de Haddad, y es verdad lo que decías, Osvaldo, principalmente en el exterior se empieza a conocer bastante esto de Haddad y principalmente de Bolsonaro. Y podríamos empezar hablando un poco de las manifestaciones que se realizaron el sábado contra Bolsonaro. Y eso fue bastante interesante con el lema El No, o El No en portugués, ¿no? Y que no solamente se realizaron aquí en Brasil, en más de 60 ciudades, 1,5 millones de personas que respondieron a esta convocatoria de las mujeres y se manifestaron en contra de Jair Bolsonaro, sino también en muchas otras ciudades del mundo, ¿no? Hubo en varias ciudades importantes. A mí me llegó de un amigo que tengo en Australia una movilización muy, muy importante en Sydney. Lo que sí tuvo mucha difusión, la que se hicieron el fin de semana, fue las mujeres en Brasil en algunos medios, en otros no tanto. Y es interesante, Daniela, porque tanto vos como otra compañera de otro programa de radio, que a veces suelo colaborar con ellos, siempre me preguntaban por el movimiento feminista acá en Brasil, y yo siempre les comentaba que estaba un poco, digamos, medio como que ramificado por diversas pautas. Entonces había movimientos de mujeres negras, había diversos movimientos así, pero no había un lema que convocara a todas de forma transversal, como podía haber sido en Argentina, primero el Ni Una Menos y después la otra que fueron las campañas por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Claro. Pero ahora ocurrió con el Elenon, con esta campaña ocurrió eso. Las mujeres de forma transversal de diversos partidos políticos, de diversas ideologías y de diversos credos, convocaron y se manifestaron en contra de este candidato neofascista, y fue, bueno, multitudinario, ¿no? Fue realmente multitudinario. Inclusive había algunos colectivos en San Pablo bastante interesantes, como por ejemplo las mujeres evangelistas contra el fascismo. O sea que se notaba que el movimiento era bastante transversal. ¿Qué se escuchaba por ahí, Daniela, en Argentina al respecto? Bueno, lo que acá nosotros escuchamos es que, bueno, que las mujeres están preocupadas por las expresiones misóginas que tiene Bolsonaro, por el fascismo que tiene, porque realmente retrasa 1000 años, porque no se sienten representadas por un personaje y realmente repudian su postulación. Esto me sirve para hacer una pregunta que voy a pecar de ignorante, pero ponelo como refresh, a lo mejor sirve para también muchas personas que nos escuchan afuera. Contame y contale a la audiencia, Rami, ¿por qué Dilma no pudo ser candidata? No, Dilma es candidata. ¿A qué? A senadora por Minas Gerais. Y no, ¿por qué no a presidenta o vice? Te pregunto porque no, por ignorante. Porque hubo una serie de bailes de las sillas, como se podríamos decirle, para decir de alguna manera más informal. No se sabía hasta último momento quién era, porque posiblemente Ciro Gómez iba a ser el candidato a vice de Lula. Después Ciro Gómez medía bien, por eso no fue. Después Ciro Gómez quería que la candidata a vicepresidente fuera Manuela Dávila, y bueno, y hasta último momento no se sabía. Hasta último, la decisión fue tomada a último momento, y mientras tanto Dilma se recluyó en su estado, en Minas Gerais. No es candidata a gobernadora, pero es candidata a senadora, va primera, y el contrincante sería Aécio Neves, que se bajó de la candidatura a Senado, no va a renovar su banca de senador, y se presenta medio que escondido para diputado. O sea que no está mal la campaña que ha hecho que está haciendo Dilma Rousseff, no está mal. Pero bueno, ahí ha habido también una especie de divorcio entre Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores, y son algunas heridas que todavía no han terminado de cicatrizar. Esa es un poco la verdad, pero siguen juntos y bueno.
Y eso es... Pero muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Sí. Te escuchaba la respuesta, Ramiro, y quería saber qué pasó con Ciro Gómez. Ciro Gómez está estancado en más o menos entre un 8 y un 12% en las encuestas. Él era por el PDL, ¿no? Por el PDL. El PDT. El PDT, no PDL, PDT. Sí. Claro, sí. Y bueno, ahora está atacándolo bastante a Haddad y está muy bien, una estrategia que tienen, porque tratan de que los votos del antipetismo, del antilulismo, del antipartido de los trabajadores no vayan para Bolsonaro y vayan para Cos. Claro, que todo el mundo diría que las elecciones ideales serían un balotaje entre Haddad y Ciro Gómez, ¿no? Ciro Gómez, sí. Está bien. Pero vamos a escuchar entonces a las mujeres. ¿Qué les parece? Yo les he traído algunas manifestaciones de ellas mismas, que fueron las protagonistas, lógicamente, y después continuamos. ¿Por qué él, no? Porque es contra los derechos humanos, a favor de la tortura, contra las minorías, contra todos los derechos de los trabajadores y muchas cosas más. Porque es fascista y contra las minorías. Larissa, porque estoy por la vida de las mujeres, de los negros, de los homosexuales, estoy por Marielle y por toda la protección a la vida, a los derechos, que estará en riesgo si va a la presidencia este hombre. Gracias. De nada. Bueno, yo soy Michelle y él no, porque todo lo que propone está en contra de lo que nosotras buscamos e incluso de lo que nosotras venimos conquistando los últimos años, los últimos tiempos. Entonces, definitivamente, él no. Soy Rosángela y bueno, estoy aquí porque él justamente está en contra de todo lo que representa una sociedad igualitaria, una sociedad mejor, una sociedad menos injusta, y sería un retroceso muy grande, muy grande. Y así que él no, él nunca, y tampoco lo que él representa. Bueno, podemos ver aquí que no es que las mujeres no se identifiquen, las mujeres le temen, le tienen mucho miedo, ¿no? Porque realmente es un... No tanto por lo que él es, y me quedo con la última chica que ha hecho la declaración, sino por todo lo que él representa. Y eso es muy interesante. Digamos, acá se ha abierto la caja de Pandora con la candidatura de Bolsonaro, un ex capitán que ha colocado como candidato a vicepresidente a un general. ¿Y por qué digo la caja de Pandora? Porque ahora han aparecido muchas señales de autoritarismo militar que no se veía eso en Brasil. Entonces, generales, por ejemplo, que lo asesoran diciendo que hay que suprimir los libros de historias que no cuenten la verdadera historia de la dictadura en Brasil. Porque en el 64 no hubo un golpe de Estado y no fue una dictadura. Entonces hay que suprimir esos libros. O sea, es un lenguaje que nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar, es un país democrático, o sea que se ven grandes retrocesos al respecto, ¿no? Me hace acordar un poco algunas manifestaciones últimas de nuestro queridísimo presidente de Argentina, que como es que dijo que había que aislar a todos los que están sembrando la discordia, o sea, vamos a hacer guetos contra los kirchneristas ahora, ¿no? Entonces parece que el lenguaje político en Argentina y en Brasil está volviendo a tiempos de la oscuridad a veces, ¿no? Más que nada, no, que a mí me da refiriéndose al presidente de la Argentina, que lo que tiene es un discurso, me parece que ganó con un discurso vacío de contenido, no con un discurso, digamos, que fue lo que realmente molestaba mucho del discurso a lo mejor de Cristina, que era un discurso ideológico con mucho contenido, que a veces a lo mejor era más discurso que hechos. Me permito hacer una pequeña crítica, pero eso molestaba muchísimo igual. En cambio, el
El discurso del presidente es un discurso como de comida, como si fuera comida hecha envasada, sin sabor y sin gusto, y sin olor. Juntos podemos, miren todo lo que podemos hacer juntos. Una cosa pero tan vacía, tan sin sentido. Me parece como que acá no hay una cosa tan como a lo Bolsonaro, pero es peor, le temo más, porque no la podés identificar. Te va vaciando de contenido sin darte cuenta. Sí, y es verdad eso que estás diciendo. Yo me estaba refiriendo no al discurso, sino a las últimas declaraciones de él. Pero es verdad, porque es un discurso por ahí un poco más perverso, porque no nos damos cuenta. Porque por un lado te habla de la unión, de terminar con la grieta, y por otro lado te manda a la gendarmería, ¿no? A reprimir. O sea, es bien bastante complicado. Claro. En eso, por ejemplo, el gobierno de Cristina tenía, que hay algo que realmente siempre admiré y que me gustó muchísimo, porque nunca salieron a reprimir la protesta, nunca reprimieron, y eso es algo que yo creo que se va a seguir estudiando en los libros de historia. No sé, Osvaldo, ¿qué te parece? Sí, que inclusive la decisión apenas inicia el gobierno en el 2013 era no reprimir la protesta, y que causó en la sociedad bastante repulsa en algunos sectores, no fue fácil. Algunos sectores se decían, ¿cómo no va a reprimir? Y llegó a tal punto que en el pleno de la crisis del 2008 con el campo hubo 5.600 cortes ese año y no se reprimió ninguno. O sea que ahora se quejan de cualquier cosa, y yo veía, en esa época lo estaba el sábado justamente, lo estaba viendo, 5.600 cortes. Hubo más cortes que en el 2002. Más del doble, y sin embargo no hubo ninguna represión ni nada. Que acá, bueno, estamos bastante... Y un tema que me está dando un poco de miedo, porque cuando decidimos hacer esta pauta, me puse a ver lo que decían los diarios argentinos sobre las elecciones en Brasil. Y noté que, salvo Página 12, que tiene una posición, diríamos, a favor de las elecciones en función de Haddad, lo leo a Clarín, La Nación y El Cronista, y la noticia parece que apunta siempre a que el que tendría que ganar sería Bolsonaro, sin dejar de reconocerle actitudes realmente de un neandertal, ¿no? Pero que el que ganaría en función de esa lucha sería Bolsonaro, y que ahora inclusive están sacando una noticia que por ahí, Ramiro, vos me podés desasnar un poco a mí, a todos los argentinos, sobre lo que pasó con Palocci, que salió la declaración que hizo Palocci hace unos 6 meses ante el juez Moro, y sin razón aparente que justifique de procedimiento, se hicieron públicas ahora y están diciendo como que el PT gastó $400 millones en una campaña que denunció la mitad, como diciendo que la mitad había sido aportado a través de coimas o corrupción. No sé qué escuchaste vos, Ramiro, de eso. ¿Qué sabés de allá? Bueno, yo les propongo que hagamos una cosa, que escuchemos una pequeña canción y después vamos con todo eso. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a escucharlo entonces a una banda cordobesa que se llama La Pata de la Renga y un tema Ausente sin aviso. Explicaciones, nunca preguntes por qué. Tres cabezas más que inquietas van buscando amanecer. Sol encandila, el deseo pide tregua, no te caminas sin destino conocido. Huele a hippie mercenario solo para confundir. El banana va zarpado y en la esquina lo fajó. No da respiro, nunca quiere estar tranquilo. Bueno por conocer que es malo conocido. El que disfruta del presente no arrepiente. Luces, colores desiguales. El que disfruta del presente
Nunca divierte que tonales han reflejas, buen ejercicio el de pensar cosas bonitas. El que disfruta del presente, ese que ríe y no arrepiente. Luces, colores desiguales, este sueño que divierte. El que disfruta del presente, ese que ríe y no arrepiente. Luces, colores desiguales. Entreteniendo gente, haciendo figuritas y cositas de colores para vender porque es urgente. Comer al día siguiente, estudiar lo que me enseñen sin hablar ni preguntar porque Salvedo a mí me miente. Tristes y sonrientes, caras y caretas siempre le van a la jeta, no saben lo que se siente. Perro de raza mostrándome los dientes, usando los poderes que le damos para tener controlada a tanta gente. Paseando como siempre, chocando y tropezando a cada paso con los pies dejaron el mundo de siempre, poniéndole la traba sin tener a la corriente. Queriendo que algo cambie, mejor cambio yo. Un mundo diferente, todo parado. La calle sueña con paz, la calle sueña. 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 La calle sueña con paz. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el programa y vamos a la pregunta que nos hacía Osvaldo, que es una pregunta muy buena. ¿Qué pasa con Palocci? ¿Qué pasa con el exministro Palocci y con la declaración que hizo como arrepentido, la delación premiada que sale ahora a la luz? Bueno, lo primero que se me ocurre decirle, gente, es que esto es parte de estas elecciones raras que nosotros tenemos en Brasil, donde la persona que mejor mide en las elecciones no puede hacer campaña, está presa, que es Luis Ignacio Lula da Silva, y que por la legislación brasilera podría hacer campaña tranquilamente, como muchos otros candidatos que están en este momento haciendo campaña en la misma situación jurídica de Lula, lo están haciendo tranquilamente. Entonces esa es la primera cosa que nosotros tenemos que ver. La segunda cosa que nosotros tenemos que ver es que a Lula le han puesto una mordaza judicial. Lula hace 5 meses y medio, un poquito más tal vez, que no se lo escucha, no se lo ve. Le han prohibido que hable, le han prohibido que grabe audios para poder, digamos, apoyar a su propio partido, a su propio candidato. Le han prohibido que la presencia de su fotógrafo, tiene un fotógrafo personal de él, de siempre, ¿no? Desde hace 15 años. Tampoco puede entrar para sacarle fotos. E inclusive la semana pasada, la máxima, le han prohibido que vote. Lula no va a poder votar como cualquier otro preso porque dicen que no pueden, digamos, establecer un local de votación en la cárcel, en la superintendencia de la Policía Federal. Y la defensa dijo, bueno, déjenlo que vote en la ciudad de San Bernardo do Campo, que es su domicilio electoral. No, Lula está, digamos, silenciado totalmente. Y eso tiene que ver un poco con lo de Palocci ahora, tiene que ver un poco con lo que ocurrió la semana pasada. El jueves de la semana pasada, el diario Folha de São Paulo y otro blog de acá, de izquierda, consiguieron en el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte acá de Brasil, una apelación, digamos, de una decisión de la jueza de ejecución penal de Lula, que no le permitía que lo entrevistaran. Consiguieron que el juez Lewandowski le diera una medida, una decisión jurídica, una verdadera decisión, digamos, revocando la denegatoria de la jueza de ejecución penal. Por lo cual permitía que la Folha de São Paulo y este bloguero, Florestan Fernández, le hicieran un reportaje. Ahí salieron los otros fiscales, principalmente los de la Lava Jato, y dijeron, bueno, si va a ser para esos dos medios de comunicación, que sean para todos. Claro, porque no iban a querer perder los otros medios de comunicación también la primicia de una noticia tan importante. Un hombre que hace 5 meses está, digamos, silenciado, está amordazado judicialmente. Y
la doctora Dodge, que es la promotora, la fiscal general, digamos, de la República, no apeló. Dijo que no iba a apelar porque la libertad de prensa estaba por encima de las pequeñas cuestiones de proceso penal. Y bueno, entonces todo el mundo pensaba que iba a realizarse la entrevista con Lula, ¿no? Eso fue el jueves. El viernes, entre gallos y medianoche, fue más o menos para eso de la medianoche, otro juez, el juez Fuchs, dijo que no iba a poder hacer la entrevista, revocó la decisión de su colega, de igual grado hay que decirlo, Lewandowski, y dijo que él es como era el presidente del Supremo Tribunal Federal, en ejercicio, porque él es el vicepresidente en realidad, no podía permitir eso porque eso iba a causar una especie de conmoción en la sociedad, entonces no se podía dejar que Lula hablara. Así, de esa manera. Entonces, pasamos todo el fin de semana con eso, fue una decisión totalmente arbitraria, fue una decisión, ya la vamos a analizar un poquito más profundamente, y el lunes el presidente, que es Toffoli, dijo que el pleno no iba a poner en la pauta del día esta semana esa decisión de la entrevista, que le iba a dejar para después de las elecciones, porque él no quería crear discordia. O sea, él es el juez de la concordia, digamos, ¿no? De la pacificación. Y Bueno, el juez Lewandowski, cuando se enteró de esto, se encontraron en un evento en la ciudad de San Pablo. Y bueno, y le dijo, no es así, no es el pleno el que va a resolver esto, es la sala, porque corresponde así a una decisión de un juez. Cuando se apela a la sala de la Corte Suprema donde ese juez actúa, y después para algunos otros casos se reúne el pleno, que son los 11, pero si no, normalmente resuelve la sala, que son 5 jueces. Y bueno, el juez Lewandowski el lunes primero nuevamente reiteró su decisión del día jueves y demolió jurídicamente la decisión tomada por su colega Fuchs, que la vamos a analizar. Y el juez Moro, a todo esto viene el juez Moro, no contento con esto, que está, digamos, haciendo campaña electoral de una forma, digamos, descarada, dejó filtrar las declaraciones del ex ministro Palocci, que hace 2 años atrás se vendían como era la declaración del fin del mundo, porque iba a acabar con todo el Partido de los Trabajadores, y que realmente fue desestimada por los fiscales, porque Palocci no podía probar absolutamente nada. Entonces ni se siguió la causa, no se homologó esa declaración de arrepentido, porque eran simplemente declaraciones. Y bueno, y ahora, a una semana de las elecciones, lo que es contrario a la ley, porque si no sirven para el proceso deben destruirse, él se la filtra, digamos, a la prensa, para de alguna manera contrarrestar lo que puede llegar a ser la entrevista con Lula. Quedó más o menos claro cómo esta situación medio intrincada, ¿no? Sí. Y ahora entiendo por qué La Nación, Clarín y Cronista destacan la declaración de Palocci por encima de la movilización de mujeres y todo contra Bolsonaro, ¿no? Ahí tiene su cierta lógica. Ahora, no entiendo mucho la lógica de estos medios con respecto a una elección en Brasil, más que pensar que esa situación se podría trasladar a la Argentina, ¿no? Que en función de que un partido que esté acusado de corrupción pueda llegar a ganar una elección. No le encuentro mucha explicación de por qué acá se dio tanta importancia a esta decisión a esta actitud de Moro. En realidad yo calculo, Osvaldo, que hay una cosa acá en el fondo, y que es, bueno, primero haber perdido México para los americanos fue una cosa bastante complicada, ¿no? La elección de López Obrador ha sido un golpe muy duro para los intereses de las empresas mexicanas. Acá en Brasil, después de la destitución de Dilma Rousseff, ellos están haciendo pata ancha en muchas cosas estratégicas económicamente. Por ejemplo, el viernes se terminaron de hacer las últimas subastas de lo que es la cuenca petrolífera del Presal, una de las más ricas del mundo, y se han quedado las empresas americanas y británicas con el 75% de lo que es el Presal.
Y bueno, y son muchas veces los mismos intereses que están no solamente en Brasil o en México, sino en muchos otros países de América Latina, y también son los que hacen los anuncios en los periódicos, ¿no? Como decía Jaureche, las empresas periodísticas bailan al compás del clink de la caja registradora, ¿no? Entonces se me ocurre pensarlo por ahí. ¿Qué creen ustedes? Sí, seguro. El que paga manda siempre. Sí, la libertad de prensa responde a quien paga más. Pero por ahí es verdad lo que estás diciendo vos, ¿no? ¿Por qué tanto entusiasmo por ahí con la elección en Brasil, ¿no? De desestimar. No, y tanta difusión, o sea, porque las noticias en Brasil, si bien tenían cierta difusión, que alcanzaron su pico con el tema de Lula, que acá algunos medios casi transmitían en directo el tema de cómo estaba pasando lo de Lula, y ahora darle tanta trascendencia a las elecciones medio que sorprende, más que pensar, bueno, lo que vos decís, que ciertos anunciantes se encontrarían con que tiene que quedar claro que tiene que perder y se tiene que saber por qué perdió, aparte parecería que fuera la situación, ¿no? ¿Por qué perdió, quiero decir, el Haddad o el partido de Lula, en caso de que fuera a perder? En caso de que fuera a perder, y es una muy buena cosa lo que decís, es interesante que nosotros actualicemos un poco los datos. Casi todas las encuestas ya están dando un empate técnico en el primer turno, en la primera vuelta, digamos, entre Haddad y Bolsonaro, pero le están dando una ventaja de 6 puntos como mínimo a Haddad en el balotaje. Y eso ha dejado un poco desesperado al equipo de propaganda y de marketing de Bolsonaro. El domingo hizo unas declaraciones muy temerarias que asustaron mucho a la sociedad, diciendo que él solo reconocería las elecciones en el caso de que él ganase, y si no, no las reconocería. Bueno, hoy ya salió a bajar un poco, bajó un cambio y dijo, no, vamos a reconocer, voy a reconocer, pero no lo voy a llamar por teléfono para felicitarlo. Pero es dada la interpretación que hace de la democracia. Dice, yo la reconozco si gano, si pierdo, no. Sí, y Jaime Tomorón, que había dicho más o menos lo mismo, salió a decir exactamente lo mismo. Pero acá el nivel de las discusiones a veces son unas discusiones que... Daniel hablaba del discurso de Macri. Acá el discurso de Bolsonaro a veces es peor. Por ejemplo, declaraciones en una manifestación del hijo de Bolsonaro, que digamos un poco el portavoz del padre, tiene varios hijos todos dedicados a la política, es una familia de la política. Bueno, diciendo que las mujeres de izquierda eran menos higiénicas y tenían más pelo en el sobaco que las de derecha, ¿viste? O sea... No te rías, por favor. No se rían. Yo entiendo que en épocas de selfie puede ser que estas cuestiones estéticas sean, pero realmente son declaraciones de un neandertal. Sí, no, realmente atrasa terriblemente este muchacho, y por lo que vos decís, la familia igual, ¿no? Decime, ¿es habitual que los militares se dediquen a la política en Brasil? No, por eso decía que abrieron una caja de Pandora. Los militares nunca se dedicaron a la política de esta manera. Comenzaron a manifestarse un poco más a partir del círculo militar, cuando Dilma Rousseff, un poco, digamos, entre la espada y la pared por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le exigía que hicieran una política de verdad y justicia y que juzgaran a los militares de la época de la dictadura, encontró, digamos, una fórmula bastante light, como diciendo, no los vamos a juzgar, no vamos a investigar, pero vamos a crear la Comisión de la Verdad, en el cual vamos a hacer una investigación histórica, pero sin juicio. Y esa narrativa no les ha gustado, o sea, no, la narrativa que fue el resultado de estas investigaciones, demostrando de que hubo torturas, de que fue sistemático y de que hubo casos que fueron delitos de lesa humanidad y que no hubo una guerra contra el enemigo comunista, que no fueron los salvadores de la patria. Bueno, eso fue bastante duro para los militares, y ahí empezaron a hacer algunas declaraciones, principalmente los militares retirados, no los que estaban en acción. Pero ahora con lo de Lula,
con lo de Bolsonaro, están bastante malentonados, ¿no? Entonces están haciendo este tipo de declaraciones y por eso vuelvo a repetir lo que había dicho la manifestante, ¿no? No solo por Bolsonaro, sino por todo lo que él representa. Y creo que nos han quedado algunas cosas en el tintero de nuevo, como siempre, por ejemplo, que nosotros tendríamos que haber hablado de la decisión de Fuchs, de todos los agujeros jurídicos que tenía, por ejemplo, que era un caso de que él no podía haber admitido nunca, porque quien hace el pedido era un partido político que es una persona de derecho privado, y de acuerdo a las leyes procesales de acá de Brasil, en esos casos solo pueden tener legitimación activa, o sea, derecho a pedir las personas de derecho público, y acá la principal persona de derecho público, que es la fiscalía, había dicho que no iba a apelar. Y bueno, y un montón de otras cosas más. Fue una verdadera aberración jurídica lo de Fuchs. Y bueno, menos mal que el juez Lewandowski la dejó sin efecto, creo que con una técnica jurídica excelente. Y bueno, nos vamos a quedar con eso para no aburrir tanto con cosas de derecho, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguna otra cosita más, señores? El Le Monde Diplomatique. La segunda tendencia brasilera es el ascenso del populismo evangélico. En 1982 había 2 diputados pertenecientes a las iglesias pentecostales en el Congreso. En 1986, 18. En el 90, 23. En el 2010, 73. Y hoy son 87 sobre 512. Mirá qué influencia que tiene la iglesia pentecostal, que tienen una especie de teología de la prosperidad, una ética protestante de espíritu ultracapitalista que no se priva de recurrir al milagro cotidiano como herramienta de propaganda electoral. Los candidatos evangélicos a menudo dicen haber sido señalados por Dios. Bueno, eso es lo que dijo exactamente uno que se hace llamar obispos, ¿no? El obispo Malafaia con relación a Cunha. ¿Se acuerdan que fue el presidente de la Cámara de Diputados que le inició el juicio político a Dilma Rousseff, que había sido un enviado de Dios y que lo había colocado en ese lugar para hacer el bien? Y bueno, Malafaia y muchos otros más están llamando abiertamente a votar por Bolsonaro. Y por eso les comentaba que era muy interesante ver en la manifestación de las mujeres del El No, este colectivo de mujeres evangelistas contra el fascismo, porque realmente estas iglesias están todas con Bolsonaro. Es muy bueno lo que estás diciendo, están haciendo campaña abiertamente por Bolsonaro. Sí, es verdad. Ramiro, de todas maneras, una preguntita nomás, ¿el PT también tenía algunos candidatos que eran de estas iglesias o no? No tenía candidatos, pero Dilma Rousseff en las elecciones anteriores hizo una especie de pacto, no de pacto electoral, digamos, ¿no? Y lo puso al obispo Crivella, que ahora es intendente de la ciudad de Río de Janeiro, en el Ministerio de Pesca, le dio el Ministerio de Pesca, y bueno, y Marina Silva. Marina Silva, no era. Claro, Marina Silva, que fue 8 años ministra de Medio Ambiente, claro, esa estaba muy asociada. Y otra también, Benedita, que era ministra de Mujeres y Cuestión Racial, también estaba relacionado con las iglesias evangelistas. O sea, sí, es un tema muy interesante. Acá lo que leí que parece ser que Bolsonaro es católico, pero su esposa es evangelista. Y su campaña incluye los ataques a homosexuales, al aborto, y entonces obtiene todo el apoyo de las congregaciones más radicales. Y después dice también que hay 90 militares retirados, incluyendo a Bolsonaro y su vice, que aspiran a diferentes cargos en la campaña. Mirá, que era la pregunta que hacías vos, Osvaldo, si había muchos militares. Uh-huh. Bastantes candidatos. Bueno, y vamos a tener que dejar por aquí. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones el domingo y después lo charlaremos la próxima semana. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, y Las Voces del Muro. Y que nos pueden contactar en @cafemercosur, por las redes Facebook y por Twitter como @cafemercosur también. Y nos pueden dejar mensaje en nuestra página cafemercosur.com.
Bueno, hasta la próxima, gente. Bueno, hasta la próxima, chicos. Hasta Chao. la próxima.